PNUD ha hecho una consultoría en la articulación del proceso de planificación participativa en salud con el Sistema Integral de Planificación del Estado. Ha sido consultor especialista en geodesia y SIG en el Instituto Geográfico Militar y el Gobierno Autónomo Municipal de Caripuyo, Oruro. Director General de Planificación Territorial en el Ministerio de Planificación del Desarrollo del Viceministerio de Planificación y Coordinación. Jefe de Unidad de Cartografía e Infraestructura Espacial del Instituto Nacional de Estadística, responsable del componente de actualización cartográfica multipropósito del proyecto de la FCE-BIPFE, entidad Instituto Nacional de Estadística, conjuntamente con el Banco Mundial, especialista SIG dentro del Instituto Nacional de Estadística, consultor para el desarrollo de estudios específicos de recursos hídricos y clima para los municipios de Villavesia y Carreras. Entidad, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENA. Tiene formación en la es máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental en la Universidad de Barcelona. Tiene la tiene el diplomado en Educación por Competencias en la EMI y diplomado en Hidrología e Hidráulica aplicada a obras civiles también en la EMI. El tema a exponer el día de hoy por parte del ingeniero Telmo Arce se refiere a los escenarios y enfoques de la planificación territorial. Querido Telmo, espero haber sido correcto con toda la lectura de tu currículum. Entonces, te dejamos, por favor, con la audiencia para que puedas hacer tu exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por las palabras. Y bueno, sí, el día de hoy, si está correcto, bueno, está compartida la pantalla, ¿verdad? Quiero tener esa verificación. Sí. La presentación. ¿Sí? Está bien. Ok, muchas gracias. Estamos viendo ya la presentación. Como lo decía nuestro presidente, el ingeniero Julio César Echeverría, lo que el día de hoy tengo el agrado de presentarles el tema es escenarios y enfoques de la planificación territorial. Esta presentación es un cúmulo ya de 5 años de experiencia en el desarrollo y la aplicación de la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado, el SPIE, la Ley 777 promulgada en enero del 2016. ¿Por qué es importante esta ley y en cierta medida también el tener las consideraciones con respecto a este tema? Es que en el transcurso de estos 5 años ha habido un desarrollo en diferentes partes del país, en diferentes estámenes, vamos a decirlo así, académicos y profesionales, en los cuales, bueno, he tenido el gusto, el placer y las circunstancias de poder haberme desarrollado en algún momento o de tener también el contacto respectivo para poder recopilar información y poder haber visto hasta el día de hoy, o hasta el mes de hoy, vamos a decirlo así, hasta junio del 2020, cuáles han sido las tanto fortalezas como complicaciones de la parte geográfica territorial. Voy a exponerlo así, más allá de los conceptos que todos podamos ver o conocer. Ese desarrollo geográfico territorial, podría ser redundante, de los aspectos que se hayan podido entender o no, o como que también se han podido desarrollar muy bien en la aplicación de la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado. Esta ley tiene un componente muy especial, que es ya la definición de la planificación territorial en el país. Este es un ámbito que a todos los que estamos relacionados con las ciencias de la tierra, a todos los que estamos relacionados con todo el desarrollo territorial, en todos sus aspectos y en todos sus niveles, tanto políticos, técnicos, económicos,
nos ha venido en cierta medida a normar las acciones técnicas y las acciones políticas, y reitero también las acciones económicas para el desarrollo de nuestras actividades sobre el territorio y empezar a tener una visión integral de lo que es la planificación en nuestro país. Si bien estamos, vamos a decirlo así, es una ley que se ha desarrollado hace ya casi 5 años, mucho en el trayecto he podido ver, percibir con colegas, con compañeros, también con personas de municipios y gobernaciones, de instituciones, cómo han ido desarrollando los conceptos o en cierta medida los enfoques sobre los cuales han ido viendo sus actividades técnicas y han podido recopilar el cómo metodológicamente considerar ciertas circunstancias, que las vamos a ver en esta presentación, ¿no? Voy a iniciar, perdón, con un pequeño temario, el temario que vamos a desarrollar esta noche. Primeramente vamos a analizar los antecedentes jurídicos, luego el marco técnico de la ley 777 y entraremos a lo que son los escenarios de planificación y los enfoques de la planificación que en cierta medida hoy, el día de hoy, estamos aplicando y se han ido desarrollando en el país. Si bien a veces nuestros círculos profesionales podrían llegar a ser pequeños, es importante tener un poco más de desarrollo de qué es lo que piensan, por ejemplo, en Tarija, de qué es lo que piensan o cómo lo han desarrollado en el Beni. A veces una idea muy centrista, vamos a decirlo así, académica y centrista, de las ideas que tenemos como profesionales territoriales, creemos que se tienen que replicar. Si se ha hecho aquí en La Paz, se puede hacer en Puerto Rico, en Pando, se puede hacer en San Ignacio de Mojos, en Beni, o se puede hacer en San Matías, en Santa Cruz, o se puede hacer en Moyuibe, o se puede hacer en Monteagudo, se puede hacer en Culpina, se puede hacer, bueno, cualquiera de las unidades territoriales que tenemos en el país, ¿no? De igual manera. Lo que se ha querido en cierta medida es sí, tratar de dar una línea metodológica, no una receta, valga la redundancia, sobre la ley para poder establecer realmente esos parámetros técnicos. Bueno, ¿y qué es lo esencial? Que a veces no lo vemos, ¿no? O que a veces vemos una sola mirada o una sola vista de lo que queremos analizar con respecto al momento y a la situación en la cual, digamos, estamos desarrollando nuestros aspectos profesionales. Y es precisamente que he podido recopilar en el tiempo los antecedentes jurídicos que nos han llevado a lo que actualmente es la planificación territorial. He ido escuchando en muchos, en estos últimos años decir que solamente una ley no lo hace todo, y específicamente tienen toda la razón. Una ley no lo hace todo. Un aspecto jurídico, normativo, como lo que es una ley, no lo hace todo. Realmente lo hace un conjunto de circunstancias. Y esta ley no es que se ha venido de la noche a la mañana, no es que se ha trabajado en... alguien se ha levantado con la idea de que tiene que haber una ley del sistema, tenemos que sacar todo el sistema anterior y tenemos que poner una nueva ley, ¿no? O sea, en cierta medida ha tenido una planificación y tiene una consecuencia que ha tardado inclusive en aplicarse, porque vamos a ver a continuación. Porque la Constitución misma y el marco jurídico ha seguido una secuencia normativa para llegar a la ley del sistema de planificación. Vamos a empezar por lo que es la Constitución Política del Estado. Hemos tenido una reforma constitucional mayor o de una consecuencia total al cambiar la Constitución que teníamos, bueno, desde la última reforma, históricamente desde la última reforma constitucional en 1967, se ha ido haciendo muchas modificaciones, pero la última ley promulgada en 1967 por la Asamblea Popular de ese momento, la Asamblea Popular Nacionalista, que sacó una constitución en base a la constitución de 1924, y bueno, a partir de ello se han ido haciendo, si fueron haciendo modificaciones hasta el año 94, que hay una modificación considerable, y posteriormente, después de ello, ha habido artículos interpretativos
hasta llegar a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia del 2009, en la cual, bueno, como sabemos un poco de historia, ha habido una asamblea, ha habido un proceso constitucional el cual se ha llegado a esta constitución. Luego, al promulgarse esta constitución, se han ido promulgando varias normativas que han sido abrogatorias, han sido derogatorias de otras normativas que ya existían, pero también han empezado a crearse normativas que no existían en el país. Se ha empezado un poco a organizar el Estado con la ley del órgano ejecutivo, dos del 2006 y otra del 2009, ya actualizándose con la Constitución del 2009. El decreto reglamentario que ya le daba ciertas funciones a ciertos estámenes del Estado, ¿no? A ciertos ministerios, ciertos viceministerios, a ciertas direcciones nacionales o secretarías generales que todavía se llamaban en ese entonces, hasta que han habido unos cambios de denominación. Inclusive algunos proyectos o programas entraban en estas normativas porque estaban siendo constantes y bueno, se ha ido normando el accionar y las responsabilidades dentro del marco ejecutivo nacional. Y ya empezábamos desde la misma Constitución y ya en cierta medida algunos marcos en darles empezar la descentralización que empezó obviamente desde el proceso de participación popular en la década de los 90, ¿no? Con la ley, con la ley de participación popular, con la 1446, no me acuerdo. Si me estoy equivocando, me corrigen por favor en el chat. A partir de la ley de participación popular, lo que se esperaba era la descentralización de la ejecución de las actividades de desarrollo territorial, sostenible, cultural y social en todo su conjunto, yéndolas y delegándolas, obviamente, a las unidades de administración político-administrativas más pequeñas. Eliminar el centralismo, eliminar un poco el centralismo del Estado, que fue histórico, a empezar a alimentar el desarrollo territorial, tanto en los gobiernos departamentales como en exprefecturas, como en los gobiernos municipales, ¿no? Inclusive fortalecer hasta cierto punto ciertas unidades sociales que existían, que coincidían con una unidad político-administrativa que era el cantón. Es una historia muy interesante ver cómo la ley y el desarrollo de la participación popular ha calado en muchos de los aspectos base, muchos de los aspectos importantes de este desarrollo territorial, ha calado en la Constitución Política del 2009. Así como en tener y cerrar ese círculo, vamos a decirlo así, de la Ley de Participación Popular, que se promulga en 1993, si no me equivoco, hasta llegar a la Ley Marco de Autonomías del 2010, que se trabajó y se desarrolló precisamente para empezar la descentralización del país bajo el nuevo enfoque, obviamente, del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Y sobre el cual se ha ido trabajando la mayor parte de las normas constitucionales, la mayor parte de los reglamentos constitucionales y en cierta medida profundizar aún más el desarrollo y el desarrollo territorial a nivel de los departamentos y de los municipios como unidades territoriales esenciales ya en el desarrollo político, jurídico, administrativo del Estado boliviano. Ese es un hito importante porque sobre esta ley de autonomía se han empezado a delimitar y establecer patrones de derechos y patrones de obligaciones, tanto del Estado como de estas unidades territoriales político-administrativas, o otrora llamadas unidades político-administrativas por la Ley de Participación Popular, que en el marco territorial y jurídico, a partir de esta ley y de la Constitución Política del Estado, se empezaban a llamar entidades territoriales autónomas. ¿Por qué? Porque una parte de nuestra superficie territorial que cuente con una ocupación territorial, que cuente con leyes precisamente o con cierta medida un gobierno de administración local, se convierte en
se convierte en una entidad territorial autónoma. Pasa de ser de una simple unidad territorial que podríamos delimitarla porque tiene conceptos básicos de límites, que es una unidad que está delimitada por un espacio geográfico, un espacio geodésico, que puede estar establecido por una ley histórica, que hasta ese momento había estudios precisamente abarcados en estas unidades territoriales, y que al momento de la ley 031, al momento de la promulgación de la ley marco de autonomías y descentralización, así extenso se llama, tal vez no está en la presentación, así el 2010, se ha empezado a definir las competencias de cada una de estas entidades territoriales autónomas y las competencias del nivel central del Estado. ¿A qué se refieren las competencias? Prácticamente a los hechos u obligaciones que estas entidades territoriales autónomas tienen que cumplir en el marco de su jurisdicción administrativa y política territorial que les compete, que la ley les compete, que el voto ciudadano les compete y que se les da en el transcurso histórico que a partir de la promulgación de la ley, perdón, la promulgación de la Constitución Política del Estado del 2009, se le da a estos patrones, ¿no?, territoriales. Ahí es en donde entramos a un proceso de descentralización que, bueno, como muchos entenderán, es un proceso que tiene que abarcar hasta décadas para consolidarse. Recién vamos a poder, así, estamos pasando por la primera década de esta descentralización, que seguramente tiene sus estudios, tiene muchos estudios realmente paralelos actualmente, sobre hasta qué alcances y qué frutos tiene en este momento. No es parte de esta charla, pero les comento y les invito a que revisen varios estudios, tanto de la Universidad Privada Boliviana, la Universidad Católica, nacionales, como también de algunos centros de investigación que existen en algunas de las universidades y privadas, que tienen unos análisis interesantes de este proceso de autonomías de estos últimos 10 años, con sus bemoles y con sus soles, vamos a decir así, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Como todo en estas circunstancias territoriales, se ha ido desarrollando. Pero esto ha sido el marco principal para que se establezcan varios hechos que a partir de la secuencia normativa que les muestro, empieza a pasar, ¿no? Empieza a desarrollarse. La ley marco de autonomías, luego viene la ley de derechos de la madre tierra, que establece algunas delimitaciones territoriales y funciones también de las entidades territoriales autónomas. La ley 300 de la madre tierra, que realmente es una ley que tiene muchas circunstancias en el ámbito geográfico y medioambiental, que siguen en estudio, siguen en desarrollo, se siguen haciendo pruebas y errores en algunos casos, ¿no? Otra ley importante es la ley de la revolución productiva comunitaria, que como vamos a ver más adelante, tiene unos hitos importantes en el marco del ordenamiento y la planificación territorial. Luego tenemos la ley marco de la madre tierra y el desarrollo integral del 2012, que también es una complementación a la ley de la madre tierra, que tiene sus connotaciones territoriales también. Y empezamos a desarrollar a partir de estos años varias leyes importantes que empiezan a profundizar también el proceso autonómico y de desarrollo de actividades territoriales, como son la ley 482 de gobiernos autónomos municipales, que definen funciones, que definen actividades, tanto de los órganos deliberativos como del órgano ejecutivo de cada entidad territorial autónoma, o coadyuva a la interpretación de lo que estaba en la ley marco de autonomías. La ley 602, que es una ley muy importante, que es la de gestión de riesgo, que es la primera vez y prácticamente es la segunda ley en la región, aparte de Chile, y unas propuestas, vamos a hacerlo así, de decretos supremos que existen, o decretos, bueno, creo que tienen otro nombre, pero mil disculpas, que norman la gestión de riesgo orientada a la mitigación de la ocurrencia del mismo en el Estado, en este caso nacional. Muy pocos países, o al menos a nivel nacional, tienen una normativa de esta característica, que su principal también función
es empezar a concientizar a las entidades territoriales autónomas y a la población en general y a la población profesional, vamos a decirlo así en este ámbito, que se tiene que desarrollar ya no políticas o en cierta medida ya no acciones, ni siquiera de prevención, ¿no? De mitigación y prevención, pero no así de recuperación. Con toda la experiencia que tiene Bolivia desde la década de los 60 o 40 que existen algunos registros ya específicos de riesgo, bueno, en este caso de eventos adversos que han existido en el país. Con toda esa experiencia, obviamente lo que se espera con esta ley es que prevalezca la prevención y la prevención y no así la mitigación. Mis disculpas, creo que me he ido más por el tema de mitigación, no es así. Esta ley más va a la prevención precisamente de los eventos adversos y a mitigar en cierta medida los que son ocurrentes y los que son, bueno, prácticamente temporales en el país, constantemente, anualmente o cada periodo ya establecido por algunos estudios que pasan en el país, ¿no? La siguiente ley, y es un decreto, bueno, no es una ley, perdón, es el decreto reglamentario de la ley 602, en la cual ya detalla inclusive funciones de las unidades de gestión de riesgos que tienen que existir, sea por departamento y sea por municipio, vamos a decirlo así, ¿no? Por estos gobiernos conformados, estas entidades territoriales autónomas a nivel departamental y a nivel, ¿qué es? Y a nivel municipal. Pero cabe mencionar un tema específico a partir de aquí que no lo he hablado en esta secuencia normativa. En esta secuencia normativa tenemos que desde precisamente la Constitución Política del Estado hasta este decreto, también ya repasada la ley de planificación, también se incorpora un hecho importante que son ya el reconocimiento y el desarrollo precisamente de las mismas actividades tanto en gobiernos municipales y departamentales como en los futuros o en cierta medida posibles y potenciales desarrollos de entidades territoriales autónomas basadas en pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? A partir de ello y desde la ley, desde la misma Constitución, pasando por todas las leyes que hemos hablado, hablamos de la gestión territorial comunitaria y hablamos también de la autonomía indígena originaria campesina, que es precisamente la que deriva de la autonomía indígena originaria campesina. Esto tiene un proceso y bueno, más adelante vamos a ver qué circunstancias específicas hay con ellas y qué ejemplos tenemos como tal. Y luego llegamos en esta secuencia normativa, llegamos a lo que es la ley del sistema de planificación integral del Estado, la ley 777, que recopila tanto menesteres como también circunstancias no escritas en algunas de las leyes anteriores principales para poderlas recopilar y poder establecer un sistema de planificación integral que abarca todos los puntos desde el órgano, todos los puntos desde el Estado a nivel central, vamos a decirlo así, y como en las entidades descentralizadas, como son las entidades territoriales autónomas, ¿no? Le da una característica principal a cada una de estas circunstancias, más allá de las obligaciones, deberes y derechos que tienen. Cada una de estas les da patrones precisamente de desarrollo para que puedan englobar una forma de planificación que viene de estudios desde los años 50 para que lleguemos a una planificación que esté estructurada quinquenalmente y que vaya a responder esencialmente al conocimiento local enfocado, o bueno, con un enfoque desde lo nacional, ¿no? Sin perder los dos objetivos. Ni uno va encima del otro, ni otro debería desmerecer al otro, ¿no? Ni las planificaciones, vamos a decir, de los niveles subnacionales deben obviarse, como también la planificación del nivel central tiene que obviarse. Todas tienen que complementarse, ambas tienen que complementarse en acciones que van desarrolladas desde un marco de planificación o de planes generales nacionales, como planes generales a nivel más regional. Y bueno, después ya de esta ley, la única situación que tenemos con respecto
a una ampliación o en cierta medida un detalle específico, es una resolución biministerial que está enmarcada en las competencias de las entidades territoriales autónomas y también del Estado, en general la delimitación de áreas urbanas y sus patrones de planificación urbana, que eso tiene sus connotaciones a nivel de un ministerio y que tienen que desarrollarse y que están enmarcadas precisamente en el marco de la ley 777, pero valga la circunstancia aquí precisamente por toda esta secuencia normativa y por toda esta circunstancia de detalle, vamos a decirlo así, de responsabilidades que tienen cada uno de estos estámenes del Estado territoriales, el tema urbano queda específicamente delimitado por parte de las entidades territoriales autónomas del nivel subnacional. El Estado va a apoyar y puede apoyar el desarrollo urbano, por ejemplo, y puede apoyar otras actividades que tengan que ver con estas circunstancias, pero la planificación urbana, vamos a decirlo así, territorial urbana, pasa por responsabilidad de tanto los gobiernos departamentales con su escala de trabajo, como ya de los gobiernos municipales con su escala de trabajo. Ok, esta es la secuencia normativa, ¿no? O sea, la ley 777, como les decía, que crea el sistema de planificación integral del Estado, no es una ley que surge ni de un año atrás, ni siquiera de 2 años atrás, ni siquiera en unos meses, no, surge porque es una obligación que está inclusive desde la Constitución Política del Estado. Y lo vamos a ver a continuación, ¿no? Bueno, algunos hechos normativos dentro del marco territorial, aparte de lo que hemos visto de leyes, vamos a decir así, de la secuencia normativa, es que en este transcurso de circunstancias se han ido creando leyes, o bueno, en este caso, algunas ya hechos jurídicos, vamos a decirlo así, que ya nos van a ir dando algunas vistas de cómo debemos ir a desarrollar precisamente nuestros comportamientos de planificación territorial. Un hecho importante, que es un hecho, o dos hechos importantes que vamos a ver en esta presentación, es precisamente uno como el 2014. Se crea la ley de, bueno, mediante ley de creación del 2014, se crea la región de Kanata, ¿no? Esta región es la primera región metropolitana, vamos a llamarlo así, reconocida en el marco del en el marco jurídico y en el marco normativo nacional como región. Les hablaba que en la ley de autonomías existían tanto las entidades territoriales autónomas a nivel de gobernaciones y a nivel de municipios, ¿no? Pero existen dos niveles intermedios, un nivel intermedio y un nivel equiparable, ¿no? El nivel medio e intermedio, vamos a decir, son las regiones, que van a ser, por concepto, desarrolladas a partir de la unión de municipios, en este caso de gobiernos autónomos municipales, enfocados a ciertas circunstancias, eso sí, enfocado a ciertas circunstancias, derechos y deberes que tienen que realizar, ¿no? Un hecho especial en toda esa secuencia normativa es precisamente la creación de esta ley, porque ya es un antecedente de lo que a principios de año, por ejemplo, pretendía o pretende todavía aún la región metropolitana de Santa Cruz, que son aproximadamente 5 municipios los que los conforman, que vayan a desarrollar precisamente su región metropolitana, ¿no? Esta región metropolitana de Kanata tiene un hecho fundamental que no solamente es una agrupación de municipios, que ese es el concepto de región, ¿no? Municipios, sino que comparten un hecho territorial interesante, ¿no? Un hecho interesante, que es un área metropolitana, que en funciones de la ley, ahí todavía no tenemos una definición específica, en varias situaciones, en varios lugares, lo podemos definir de ciertas circunstancias. Si bien la región o zona metropolitana tenemos acá toda la conjunción de municipios, tenemos un área metropolitana que es específicamente y con un concepto urbanístico
es una conurbación precisamente del área urbana. Que es una conurbación, es precisamente que la mancha territorial, que la mancha de ocupación, perdón, vamos a decirlo así, de la grilla urbana, sea consolidada, esté en cierta medida más allá o pase por los municipios que son de la zona metropolitana, ¿no? O de la región metropolitana. O sea, aparte de que puede regionalizarse municipios, en el caso específico de Cochabamba, como creo que tenemos el conocimiento todos, tanto de la región metropolitana de Santa Cruz como la de La Paz, vamos a mantenerlas así, no son legales, pero sí hay ya estudios y desarrollos en ese nivel, al igual que esta de Cochabamba, también comparten una característica específica, ¿no? Comparten que conllevan a una área metropolitana que estaría enmarcada en los conceptos de área urbana, ¿no? O en cierta medida de la grilla urbana. Área urbana, vamos a ver más adelante algunas consideraciones con respecto a eso. Y luego tenemos otro hecho normativo, que es precisamente el de la creación de la región del Chaco, que este es nuestro ejemplo de desarrollo en la descentralización a un nivel intermedio por necesidades o por algún patrón o enfoque específico, que ya vamos a ir viendo más adelante también. Tanto los municipios de Caraparí, Yacuiba y Villamontes, que son, bueno, que en cierta medida los tres conforman la provincia de Gran Chaco del departamento de Tarija, pero a su vez pero también son parte de la región, vamos a decirlo así, región territorial como fisiográfica del Chaco boliviano, por sus características y por las circunstancias económicas que existen en esa región, han empezado desde precisamente la gestión 2010 a impulsar y a desarrollar su región territorial, su región del Chaco. ¿A qué se refiere esto? Que tanto, no solamente existen competencias, existen obligaciones y deberes a nivel municipal, sino es adicionalmente a nivel de la conjunción de estas tres unidades territoriales, de estos tres gobiernos municipales, crear un gobierno aparte de los gobiernos que existen a nivel municipal, con un gobierno, ojo, esa es la palabra, un gobierno establecido, pero con, obviamente, un interés en común para el desarrollo de esa región. Ese gobierno tiene que tener su órgano ejecutivo también y su órgano deliberativo. Su órgano ejecutivo estará determinado por un jefe regional, que es lo que establecían en su ley base, como también en una asamblea regional. Valga la circunstancia, la asamblea regional se encuentra en el centro poblado de Caraparí, es señor edificio, les comento, es interesante ese lugar, pero ahí es en donde, en teoría, desde el año 2015, ya más o menos estamos pasando mucho tiempo con respecto a la ley de autonomía, como les dije, son 10 años, ha ido propugnando esto. Todo este reconocimiento regional de esta nueva unidad territorial, vamos a decirlo así, o esta nueva entidad territorial autónoma, tiene que seguir un proceso técnico, un proceso social y un proceso jurídico, ¿no? Esos tres pasos tienen que seguir. El último paso que falta con la región del Chaco es precisamente un tema legal con el Tribunal Constitucional Plurinacional, con el Tribunal de Justicia Plurinacional, ¿no? Ahí hay unas situaciones legales, cosas de abogados, mis disculpas, que tal vez estén acá y sean abogados, cosas de abogados en las cuales haya un proceso real precisamente de que no haya contradicciones, precisamente hay esas observaciones en que esta región invade competencias del nivel departamental e inclusive del nivel nacional. Por ende, no se le puede dar en cierta medida, se le tiene que hacer algunas objeciones y tienen que enmarcarse en lo que la ley de marco de autonomías y la Constitución nos delimita, ¿no? En ese marco vamos avanzando y bueno, si bien hay una ley departamental que reconoce la región del Chaco y reconoce algunas atribuciones y circunstancias, vamos a decirlo así, si vamos allá,
si vamos, digamos, a Villamontes, a Yacuiba o a Caraparí, todos en esa región son conscientes que tienen sus asambleístas, son conscientes que están entre los alcaldes, son conscientes que tienen que seguir esa agenda y que sea de la visión que tenga el alcalde, hay una línea regional que es interesante ir y hablar y decir en Yacuiba una cosa, pero en Villamontes, perdón, lo mismo se habla en Yacuiba, en Villamontes y en Caraparí. En esos tres lugares tienen esa visión y tienen esa meta que seguramente ya se va a ir desarrollando en el transcurso, ojalá, de los próximos años más. Pero entenderán que ahí hay un tema muy, muy sensible porque ahí están los pozos de extracción de gas más importantes del país, ¿no? O al menos los que han sostenido la economía por más de una década, ¿no? Y bueno, ahí hay un hecho normativo interesante. Pasaríamos a lo que es el marco legal de la ley 777, ¿no? Como les decía, va más allá de la secuencia normativa, aquí hay hechos específicos de la ley que están enmarcados en la planificación territorial y el ordenamiento territorial. La Constitución Política del Estado establece en el numeral 33, parágrafo 2 del artículo 298, que las atribuciones exclusivas del nivel central del Estado son la formulación de políticas territoriales y de ordenamiento territorial. He resaltado y voy a ir resaltando algunos puntos de estas diapositivas, porque son los que nos están dando el marco para empezar a centrar nuestro escenario y nuestro enfoque de planificación, ¿no? Más allá de ver en algunas circunstancias, en la ley de autonomías, dentro de lo que nos compete a lo que es la planificación y el ordenamiento, tenemos que en el artículo 298 refiere de la Constitución, que es diseñar políticas nacionales, lo que les decía. El punto 2 es establecer los criterios técnicos, términos y procedimientos para la conformación de regiones y espacios de planificación y gestión, ¿no? Por si acaso. ¿Por qué tomo esto? Porque hay estas palabras importantes. Estamos hablando de leyes que son de hace casi 10 años, 11 años, en las cuales no están viendo nuestro marco actual. Se han proyectado para el desarrollo y por ende, obviamente, tienen que ir evolucionando, no se tienen que quedar en un tema. Y en un tema, ¿por qué he resaltado este punto? Porque constitucionalmente ya en varias secuencias normativas del Tribunal Constitucional ha emitido sentencias sobre estos artículos, ¿no? Para que tanto problemas de delimitación como de problemas de pertenencias y de pertenencias de predios o pertenencias de comunidades se han ido enmarcando en estas circunstancias, ¿no? Pasamos a la siguiente. Sobre la ley marco de la madre tierra, tenemos nuevamente el artículo 28, en la cual establece un equilibrio, ¿no? De gestión de los sistemas de vida. Aquí empezamos a hablar de un tema que vamos a ver más adelante, de la gestión de sistemas de vida, armonía y equilibrio con la madre tierra, respetando, bueno, todas las relaciones y culturas que existen dentro de los territorios. ¿Qué habla también sobre el marco legal de la ley 777, la ley de gestión de riesgo? Habla a partir de las directrices emanadas del nivel central del Estado que en la gestión de riesgo, las ETAs, las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias, deben incorporar parámetros básicos de identificación, evaluación, medición y zonificación de áreas con grados de vulnerabilidad o riesgo con el propósito de emitir normas de prohibición de asentamientos humanos y actividades económicas sociales en estas áreas, protegiendo la vida y los medios de vida y la infraestructura urbana y rural. Eso en su artículo 21. O sea, acá ya nos dicen la gestión de riesgo que tiene que existir, por ejemplo, una delimitación de una unidad territorial o de un área, perdón, la cual nos diga que ahí hay una vulnerabilidad y por ende puede haber mucho riesgo por algunas circunstancias, ¿no? El artículo 24 ya empezamos a hablar de términos que nos introduce la ley de madre tierra y también la ley de gestión de riesgo, que es el cambio climático en la gestión de riesgos, ¿no? El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas incorporan el cambio climático en la gestión de riesgos para contribuir al incremento de la resiliencia
y la reducción de vulnerabilidad de acuerdo al establecimiento de la Ley 300 del 15 de octubre del 2012. Ya estas leyes vienen complementando, como les digo, un poco más arriba todo lo que estábamos viendo y también más adelante el marco legal de la Ley 777. Este es un punto importante que les decía cuando estábamos viendo la secuencia normativa sobre la Ley de Revolución Productiva Comunitaria, la ley 144, ¿no? Esta ley tiene un artículo específico y tiene unas características específicas que es bueno recalcarlas porque eso nos va a dar pie a otras circunstancias más adelante. El artículo 14 cita la política de conservación de las áreas de producción. A fin de garantizar la producción de alimentos, el nivel central del Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas, regulará el uso de suelo protegido y velando por la conservación de las áreas aptas para la producción agropecuaria, evitando la expansión de poblaciones urbanas en detrimento de las áreas productivas. Bueno, aquí hay varias circunstancias que están resaltadas en un punto más abajo igual, que tenemos que ver y tenemos que considerar, ¿no? Tanto como escenario como enfoque de planificación más adelante, en los cuales, bueno, tenemos ciertos objetivos y ya tenemos ciertas limitaciones que tal vez, no digo, bueno, perdón, no voy a decir, tal vez no quiero ser ambiguo en ese aspecto, que no se han cumplido en la planificación territorial y el ordenamiento territorial estos últimos años en el país. Ojo, que cualquier decreto o cualquier ley que sepan que se haya podido promulgar del Estado los últimos años, como los que vuelvan a venir, así específicamente como viene este artículo, valga la situación de decirles que en el nivel central ni tampoco el nivel departamental puede emitir y decir o ampliar áreas de producción sin consentimiento de la otra. Por ende, si un gobierno autónomo departamental, o en este caso el Estado, saca una ley de uso y expansión de tierras para la seguridad alimentaria, un ejemplo, tiene que estar de acuerdo y tiene que refrendarlo, y ese tiene que ser el patrón, tiene que ser refrendado por el gobierno autónomo departamental mínimamente para que tanto este decreto como una ley no sean vetados o no sean llevados de inconstitucionales. Esto como dato para todos, por si acaso, ¿no? Un poco para ponerlos en ese contexto. Este artículo también nos habla que el Ministerio de Desarrollo Rural, como instancia técnica de monitoreo y gestión de la información agropecuaria, en coordinación con las ETAs, generará un Plan Nacional de Uso de Suelo y Ordenamiento Territorial para la Producción Agropecuaria Forestal, identificando las áreas de vocación productiva y estableciendo unas áreas estratégicas de producción, debiendo las entidades territoriales autónomas definir su ordenamiento territorial en base a lineamientos nacionales. Ahí hay algunas características que tenemos que ver en función a las circunstancias que vayamos a ver en el tiempo, ¿no? Bueno, otra parte del marco legal es la Ley de Revolución Productiva Comunitaria nuevamente, en su artículo 16, un poco ampliando. Esta es la ley, ahí tenemos un pequeño error, mil disculpas, no es la Ley de Revolución Productiva, es la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales. Mil disculpas, lo voy a cambiar para la presentación cuando se comparta. Aquí, como les decía, algunas atribuciones del Consejo Municipal y algunos hechos de escenarios y enfoques de planificación. Aprobamos el plan, en cierta medida, la atribución del Consejo Municipal es el de aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, que incluye el uso del suelo y la ocupación del territorio de acuerdo a las políticas de planificación territorial y ordenamiento territorial del nivel central del Estado. Otro, aprobar los planes de ordenamiento urbano y territorial propuesto por el órgano ejecutivo municipal en concordancia con las normativas vigentes. Otro es aprobar leyes municipales de creación de distritos municipales o distritos municipales indígenas, originarios, campesinos, en el marco de la ley que corresponda. Ok. Acá tenemos, un hecho que no existía anteriormente y es precisamente un hecho que coadyuva
que eso también está replicado en las competencias departamentales, que coadyuva precisamente a la descentralización y desconcentración del proceso de planificación y ordenamiento territorial. Un hecho importante que les puedo expresar por vivencia propia es que lamentablemente bajo el anterior sistema de planificación, si bien se ha avanzado mucho en la planificación estratégica y de desarrollo municipal, se ha avanzado muy poco en lo que es el tema de ordenamiento territorial, ¿no? Estaba dividido en ciertas circunstancias, ¿no? Era una cápite, los planes de ordenamiento territorial eran una cápite del sistema de planificación anterior, el cual lamentablemente haciendo una evaluación, ya había existido una evaluación técnica ministerial, biministerial y también intergubernativa, en la cual lamentablemente no se ha podido lograr aprobar ningún plan de ordenamiento territorial en el país desde 1993 hasta el 2016. No se ha podido aprobar en todo esto ningún plan para el desarrollo de las regiones o la priorización de algunas circunstancias. Si bien han habido intentos, han habido presentaciones, no se dice que no. Este proceso culminaba con una ley del Estado, ¿no? Una ley del Estado que no se ha promulgado en ninguno de los casos. El que más cerca estuvo fue el gobierno departamental de Chuquisaca en la gestión 2015, el cual llegó hasta el Consejo de Ministros, pero igual, con falencias y con algunas circunstancias normativas, no se pudo aprobar. Bueno, ¿qué es lo que nos genera estas nuevas leyes? Que en el marco de los lineamientos nacionales que existen, que está en el marco de la ley 777 y más adelante vamos a ver sus normas técnicas, y con estas leyes ya está desconcentrada esa aprobación, ¿no? Ya está desconcentrada esa aprobación, ya no necesita un municipio o no tiene la excusa un municipio o un departamento de que su ley de uso de suelos o ordenamiento urbano, o ordenamiento territorial o planificación específicamente territorial no pueda ser aprobada, ¿no? Y no pueda ser ejercida o practicada o desarrollada. Ya las leyes le dan esas facultades a los gobiernos municipales. ¿Que sigue conllevando un costo económico? Sí. En síntesis, la ley 777 del sistema de planificación, con todo este antecedente normativo y desarrollo normativo, conduce el proceso de planificación territorial del Estado y se constituye en un conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas y procesos y metodologías y mecanismos y procedimientos para la planificación integral a largo, mediano y corto plazo. Esto en el marco legal de lo que tenemos. Y bueno, ese es el marco legal que vimos en el tema general, ¿no? Para poder ver a nivel del Estado. No es que no exista, no es que, vuelvo a reiterar, la ley ha aparecido de un momento a otro. Hay un marco normativo, hay unos deberes normativos, hay un desarrollo normativo, el cual nos lleva a lo que es el sistema de planificación, ¿sí? Y ya entrando a la parte técnica, que es lo que nos corresponde, ¿no? La parte técnica que nos dice que el marco técnico está delimitado por los planes que tiene que desarrollarse a nivel del Estado y a nivel del Estado subnacional, gobernaciones y municipios, y en cierta medida gobiernos indígenas, originarios, campesinos y gobiernos regionales también, ¿no? Para eso existen estos dos instrumentos, que son lineamientos metodológicos. Ojo, esto mucho se ha explicado y eso particularmente tengo que seguir diciéndolo. Este es un lineamiento metodológico, es una línea de consideraciones que hay que desarrollar, sí, pero en el marco de que tanto el municipio como la gobernación le dé un interés más al desarrollo a una parte u otra parte, ya es el enfoque de esta entidad territorial autónoma que le va a poder dar para darle más fuerza a sus políticas territoriales, para darle más fuerza a sus finanzas territoriales y para poder desarrollar mucho mejor su planificación en 5 años, ¿no? Por si acaso la ley establece esos periodos, ¿no? Es así que la ley 777, tenemos acá, la ley 777 conlleva este nivel de planes, ¿no? El nivel central del Estado define estos planes generales a largo y a mediano plazo y los gobiernos subnacionales definen
sus planificaciones regionales, quinquenales, como también la gestión de los gobiernos territoriales comunitarios indígenas que se vayan a desarrollar. Una situación normativa, un poco para su explicación, veíamos la región de Canata, como también otras regiones que se pueden dar en el país. Estas regiones no se van a ir por un plan específico como este. Este plan está orientado definitivamente solamente a gobiernos departamentales y a gobiernos municipales o territoriales comunitarios de origen, ¿no? Indígenas originarios comunitarios de origen. Está planteado para esas unidades territoriales específicamente. Para estas regiones que nazcan de necesidades generales, porque no estamos hablando de necesidades específicas, sino de necesidades generales, existen las estrategias de desarrollo integral. Esas son las que tienen que ir en relación a la gobernación y en relación a sus municipios y en relación al nivel central del Estado, pero ya van a ser muy específicas. Caso hubo ejemplo de la ley de Canata, específicamente va a temas de ¿qué? De salud, de saneamiento básico, a tratamiento y gestión de la basura, a tratamiento y gestión del agua y a tratamiento y gestión, en cierta medida, de la territorialidad urbana. Esto, pero con algunas connotaciones. Lo último, no que vayan a definir un catastro, no que vayan a definir un impuesto predial, no. Van al manejo y gestión del territorio a otro nivel. Pero solamente esa región o ese concepto de región que se ha aunado va a haber estos 5 temas en Consejo Regional. Todas sus orientaciones y sus esfuerzos van a ir precisamente municipales, van a ir a fortalecer esos temas. ¿Por qué? Porque son temas transversales que a todos les afecta y a todos les interesa. El tema del agua y el tema de la basura en Cochabamba creo que ha sido eterno, sigue siendo, no, perdón, esa filosofía de tiempo es errónea. Toda la vida existencial que tienen estas unidades territoriales autónomas y las personas que viven ahí, eso no es eternidad, conllevan estos problemas. ¿Qué es lo que se ha identificado? Formamos una región y, en cierta medida, estos son los temas en los que tenemos que trabajar regionalmente. No tenemos que trabajar ni en impuestos, no tengo que trabajar yo en tu tema de salud, yo no tengo que trabajar en tu tema educativo, eso es tu tema a nivel municipal, o es mi tema, perdón, si vamos a personalizarlo. A nivel regional, yo hago mi estrategia de desarrollo integral que contemplan, según mi ley, estos 5 puntos y estos 5 puntos de desarrollo. ¿Qué actividades, qué acciones voy a priorizar para mi región? ¿No? Esto como un hecho normativo. Perdón, como un marco técnico de la planificación territorial. Y aquí es en donde se cambia los objetos y hasta la teoría que conocemos, en la teoría general, valga la situación, de lo que conocíamos como planificación y ordenamiento territorial. El concepto dentro de la ley y de los instrumentos para lo que es el territorio y empezar a planificar sobre el territorio se enmarcan en 2 puntos. Se enmarcan en 2 puntos y unen esos 2 puntos en una sola forma de planificación. Tal vez el concepto ha sido muy abstracto desde el primer año de su implementación, pero he podido ver ya en estos 5 años que muchos municipios que ya han sacado sus leyes normativas han podido aplicar correctamente este concepto sin enfocarse en dogmas, sin desenfocarse en dogmas, sin desenfocarse en hechos académicos, que fue el primer año realmente fue muy estresante convivir con ello. ¿A qué me voy con esto? A que tanto la planificación estratégica tradicional que podíamos representar en los antiguos PDMs, los planes de desarrollo municipal, que también tenían hechos territoriales, pero más se enfocaban en muchos hechos de política y de políticas estratégicas de desarrollo local y dejaban muy a un lado el tema de ordenamiento. Y aparte, si en el ordenamiento territorial había 2 tipos de planes. Y la teoría del antiguo sistema es que en algún momento se iban a unir. No te decía que si hacías tenías que ser obligatoriamente no te decían, no. Decían, puedes sacar como puedes sacar y en algún momento se van a unir, o deberían unirse según tú. Esa
libertad hasta cierto punto, ha generado el caos que les comentaba hace un par de minutos, el caos y lamentablemente, el no poder considerar ya la planificación del territorio y más verlo a lo más fácil que es la política. A la política en el sentido de simplemente ver qué es lo que más me falta, que es muy general, y no contemplar el tema territorial en base a estudios de necesidades técnicos, que obviamente los que trabajamos en tema de tierra y territorio, tema geográfico específicamente, sabemos que es indispensable para tomar estas otras decisiones. Lamentablemente, estas decisiones fueron tomadas ya como un hecho político. En el sentido político me refiero a decisiones de ejecutivas y legislativas, sin tomar en cuenta los aspectos territoriales, simplemente como una mera referencia. Estos dos ámbitos, ya en la norma, ya no se habla como planes, todo es uno solo. Y todo recae en que el enfoque territorial actual de la ley 777 y de toda la secuencia normativa hacia atrás que les he comentado, cae en que ahora tenemos una planificación territorial de desarrollo integral. No puede haber uno sin el otro. No puede haber uno sin el otro. Tienen que ir los dos. Obviamente, vamos a ver más adelante algún tema, aparte del tema jurídico, que tengo 3 aristas en la exposición, tenemos 3 puntos que en cierta medida definen lo que es la planificación territorial de desarrollo integral. A partir de aquí, ¿qué es lo que compone la planificación territorial integral? Compone este cuadro, que este es el primer y el cuadro que está precisamente o la imagen o el gráfico que está en los lineamientos metodológicos, ¿no? Nos dice que tiene que tener un diagnóstico de ocupación con el enfoque de sistemas de vida, riesgos y cambio climático, que tiene que planificarse y tiene que verse en base al ordenamiento territorial, metas, resultados y transversalmente con desarrollo de metodologías participativas. Eso está un hecho tanto en ordenamiento territorial como en otro tipo de estudios territoriales. Siempre va a haber el hecho social. Eso es lo que define mucho este tipo de estudios, ¿no? Y es interesante. No hay que dejarlo. No se hace un OT, no se hace un PTDI, no se hace un estudio sociodemográfico económico desde escritorio, ¿no? Se tiene datos nacionales, se puede llegar a tener datos, ¿no? Pero obviamente desarrollarlos en campo lleva su tiempo, lleva su dinero también. Ahí mantenemos un poco el problema y la disyuntiva con el ordenamiento territorial porque necesitamos estudios, particularmente como refería, perdón, en este momento estamos trabajando en un proyecto en la cuenca del lago Popó, en el cual, bueno, tenemos que hacer un uso de suelos, tenemos que plantear el uso de suelos, las normas, en este caso las normas y las reglas de uso de suelo en esa cuenca, pero no podemos hacerlo desde el escritorio. Podemos determinar algunas cosas con la nueva tecnología, con lo que tenemos de procedimientos actualizados, pero tenemos que ir a campo. Y ese campo siempre va a ser esencial, ¿no? A eso se refiere esta parte de metodologías de desarrollo participativas. Pero esto ha sido siempre muy abstracto. Siempre nos han, y me han, digo así, porque en cierta medida siempre exponía este tema, siempre ha habido un tema de ambigüedad. Así que un poco lo hemos trasladado con otros compañeros, algo más simple, ¿no? Es decir, que la planificación de desarrollo integral es sí la planificación estratégica y el ordenamiento territorial, con su diagnóstico, eso tiene que ser lineal entre ambos puntos, pero también para ir avanzando. Estos son los componentes de cada uno de estos, de cada uno de estas aristas, vamos a decirlo así, de que componen la planificación territorial integral. ¿Qué es lo que tiene que desarrollar cada quien? ¿No? La planificación estratégica en este marco tiene que desarrollar el tema socioeconómico, demográfico, tiene que ver las políticas públicas territoriales, tiene que analizar las finanzas territoriales, eso es un tema nuevo que se está viendo ahora. Pero en el marco de estos estudios o de este desarrollo de información, obviamente está el tema de salud, educación, cultura, etcétera, todo el tema sociodemográfico, por temas de espacio obviamente no se puede poner todo.
En políticas públicas territoriales, las definiciones de los espacios y de los escenarios territoriales tienen que estar acá. En la parte de ordenamiento territorial ya está lo clásico, vamos a decir, de la escuela del ordenamiento territorial, la ocupación del territorio, el uso de suelo, pero por estas normativas, tanto de la ley de la madre tierra como de la ley de la ley de gestión de riesgos, ya es obligatorio y tener una cápita especial de cada municipio al poder desarrollar su gestión de sistemas de vida y su gestión de riesgos y cambio climático. Dentro de la ocupación del territorio tenemos las definiciones de áreas urbanas, rurales, en función de las normativas que existen. La normativa nacional que existe, ahí también hay una circunstancia que es bueno comentarla, que en el transcurso de estos años ha surgido. El INE tiene una clasificación de urbano-rural. Esa es una clasificación estadística para tener una homologación regional. No es una definición territorial correcta. Si bien se ha tratado de dar en su momento una definición correcta de las áreas, por sus características de conformación de viviendas, que es lo que regionalmente se trata de manejar a nivel de la estadística regional y vamos a poder decir del continente, para tener parámetros para parametrizar todos los hechos estadísticos que se vayan a ver a nivel regional. Es que hay un área urbana y hay un área, vamos a decirlo así, rural o un área dispersa que se habla en estadístico. Pero es muy diferente en lo territorial ya definir lo urbano y lo rural. Lo urbano actualmente está definido por una normativa de delimitación de áreas urbanas o de radios urbanos que tiene que definir realmente ese es un área territorial urbana. Todo lo, obviamente, por un concepto meramente aritmético, vamos a verlo así, mil disculpas, todo lo que no es urbano es rural, dentro del marco de los límites de la jurisdicción del municipio. Y eso los municipios lo manejan hasta cierto punto. También en ocupación está toda la red de educación, salud que tienen cada uno de los municipios. También el tema de caminos e inclusive el tema de pobreza, que tal vez debería estar aquí arriba. Muchos me dirán, ¿por qué pobreza está en ocupación del territorio? Porque, aunque no crean, la pobreza se define también por en dónde estás y qué es lo que desarrollas, ¿no? No solamente por simples patrones y condiciones, sino realmente, y eso ya está probado por varios estudios y tesis, de afuera, tanto como de afuera del país como dentro del país, que hay una relación directa, intrínseca y no es, no es diferencial, de que hay una relación de las condiciones de vida con el lugar en donde vives, el territorio. Hay hechos muy interesantes que veo en el internet, que hay esos patrones de urbanización que definen pobreza y riqueza, por el espacio en el cual hay viviendas edificadas. Hay un caso, creo que es el que más veo en el internet, es el de México, en la ciudad de Guadalajara, que hay una línea, hasta una calle, se podría decir, porque está amurallado, en la cual al lado derecho hay viviendas que tienen en un espacio de terreno de tal vez más de 1000 metros cuadrados una sola vivienda y cruzando la calle o cruzando esa cerca, me parece que hay una cerca, en el mismo espacio que hay solamente una vivienda, en ese espacio hay infinidad de pequeñas viviendas en donde la gente está ahí ya aglutinada y aglomerada. Ese es un tema que la planificación urbana, territorial urbana, tiene que definir, ¿no? La planificación urbana, ¿no? Luego el tema de uso de suelos, en esencia el tema de recursos hídricos, la gestión de sistemas de vida con la delimitación de las zonas de vida, que son, vamos a decir así, la nueva forma de decir ecosistemas, ¿no? Territoriales, ¿no? Eso es un aspecto que hay que ir desarrollándolo poco a poco. Ok. Tenemos, bueno, a continuación ya vamos a entrar a lo que es la presentación. Con toda esta circunstancia normativa y de entendimiento técnico, el sistema de planificación o cómo están respaldados y definidos territorialmente los escenarios de planificación. Los escenarios de planificación
son o parten o pueden ser las regiones y distritos municipales u otras unidades territoriales y físicas que podrán ser utilizados en el ámbito de la planificación territorial, detallándose para cada uno de ellos la población y superficie, así como las principales características que hacen a la homogeneidad de dichos espacios, geografía, aspectos geográficos, culturales, económicos y otros. Es muy importante hacer esta interpretación técnica, ¿no? Una interpretación técnica general, no solamente es un hecho propio, sino vuelvo a reiterar, este es un hecho que se ha ido viendo, que puedo decirlo, en el marco de la experiencia de estos últimos 5 años de la ejecución de la ley, ¿no? En estos 5 años lo que se ha podido ver es que, y se ha podido orientar, es que toda esta normativa está bien respaldada y podemos llegar al punto en el que las diferentes unidades territoriales, entiéndase unidades territoriales, a todo espacio geográfico delimitado naturalmente o por acciones culturales o económicas, principalmente lo cultural y lo económico lo voy a delimitar particularmente en la parte urbana, ¿no? Por temas comerciales y por temas de espacios de desarrollo local, que más adelante igual vamos a ver, aparte de los geográficos, ¿no? Culturales, económicos, también con el tema indígena, originario, campesino, ¿no? Por tanto, lo que definimos como diversas unidades territoriales y geográficas en el país, sobre las cuales se puede aplicar la planificación territorial con todos los aspectos que les comenté anteriormente. Con todos esos aspectos podemos desarrollar la planificación territorial en diversas unidades territoriales, ¿no? Como son los departamentos, como son, perdón, a nivel nacional, los departamentos y sus municipios. A nivel de esos municipios podemos hacer planificación, que es lo que normativamente también está. Además de también establecer macroregiones que están también normadas y delimitadas en su accionar, pero que estas macroregiones ya son oficiales en el país, por ejemplo, tienen una coyuntura de planificación sobre las cuales ya un poco ya eliminamos, entre comillas, no quiero desmerecer para nada el tema municipal, pero estas macroregiones son para el análisis a nivel estatal, por ejemplo. Esto no lo ve un departamento, esto no lo ve un municipio. Lo ve, pero el gobierno central, desde su visión, ¿no? Hay cosas que el Estado tiene que hacer, particularmente yo parto de ello, ¿no? El Estado tiene ciertas cosas que hacer. Para mí, y eso es eso particularmente va tal vez en contraposición con algunos otros pensamientos, inclusive acciones que ya se han llevado a cabo. Para mí el Estado no tiene que hacer calles. El Estado no tiene que hacer, dentro de su accionar como Estado, se tiene que regir precisamente se tiene que regir principalmente en ver a un nivel territorial específico, estratégico, poder definir ciertas políticas, ciertos desarrollos y ciertos esquemas de trabajo, ¿no? Esto en el ámbito de todo el poder ejecutivo, ¿no? O de todo el poder nacional que puede existir a nivel del Estado. También tenemos lo que son las áreas protegidas, ¿no? Son áreas que están delimitadas geográficamente, pero no se ha hecho una planificación en algunos casos. En muchos casos, con los primeros años del CERNAP o los primeros años que se desarrollan, sí hay planes interesantes de desarrollo territorial, tomando en cuenta ordenamiento territorial, tomando en cuenta estudios de suelos, tomando en cuenta las acciones comunitarias. Es muy interesante, pero se han descontinuado. Tenemos que tener en cuenta que esto tiene un límite de tiempo para poder volverlo a repensar, ver y volver a hacerlo, ¿no? Bajo el anterior sistema o método, vamos a decir así, sí se ha cumplido, pero por ejemplo los estudios de suelo tienen una periodicidad, no son eternos porque tiene que haber modificaciones en el uso del mismo, ¿no? Sea para aumentar la productividad, sea para restringir ciertas cosas y sea para cuidar muchas otras, ¿no? Las áreas protegidas sí han hecho varios de sus planes anteriores, así como también otros detalles específicos, pero bueno, es interesante tomarlo ahora también como una unidad de planificación o una unidad territorial
a la cual es ahora también un escenario de planificación, ¿no? Los escenarios de planificación pueden ser estas, ya les dije, pueden ser los departamentos, pueden ser los municipios, pueden ser las regiones dentro de los municipios, eso ojo también, pueden ser estas macroregiones y pueden ser también estas áreas protegidas, como también pueden ser los territorios indígenas originarios campesinos o los territorios comunitarios de origen, que en este momento están titulados. Son pasibles precisamente a tener su propia planificación bajo sus propias connotaciones por los contenidos que se pueden desarrollar y porque es un escenario de planificación, porque tiene un espacio territorial, social, de ocupación, que tiene sus características. Y esas características hay que estudiarlas y hay que desarrollarlas. Y eso es lo interesante de poderlo hacer, ¿no? Esto como ejemplos, como les digo, ¿no? En estos años igual he tenido, bueno, el gusto de poder trabajar en algunos programas también como consultor, en los cuales veíamos este tipo de planificación, ¿no? Pero esta planificación no era un tema aislado, sino que esta planificación, por ejemplo, de estos, vamos a decirlo así, de estas TCOs, están en el marco de un territorio municipal. El municipio los reconoce como parte. Por ende, podían hacer su planificación y hemos podido lograr hacer una planificación a nivel de esas pequeñas unidades territoriales que les ha servido para evaluarse, para verse, para definirse y para que en base a eso priorizar sus necesidades y esas priorizaciones presentarlas a su gobierno municipal y poderlas enfocar de mejor manera, ¿no? A veces en esta planificación o en este periodo de planificación que son estos 5 años, muchos municipios han puesto en sus planes territoriales de desarrollo integral, pusieron que tienen que desarrollar más centros de salud, o que es más unidades educativas, o aumentar el nivel secundario en algunas de ellas, ¿no? Eso implica ítems, implica tal esta infraestructura, pero no, ¿dónde está la población que necesita? ¿Dónde está una comunidad en la cual sí se pueda construir? Ahí está, ¿no? Para los planes de mi riego y de mi agua en algunos programas anteriores que existían o que se han ido desarrollando, esto ha servido muy bien. No solamente es hecho, y como vuelvo a reiterar, es como una experiencia personal, lo he podido hacer, sino que otras organizaciones, lo voy a decir con nombre y apellido, la Universidad San Francisco Javier, tanto como la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, como no me acuerdo, Instituto de Investigación de Políticas y Desarrollo Rural en La Paz de la Universidad Mayor de San Andrés, han desarrollado su propia metodología para lograr ese objetivo, ¿no? En algunas TCOs y en algunas áreas comunitarias especiales. O sea, es interesante que se haya podido ver todo este tema en el tiempo, ¿no? Pero bueno, como escenarios, en un resumen de lo que he podido ver, les voy a poder decir para luego entrar al enfoque de dónde se ha podido hacer una planificación territorial como escenario en una unidad territorial. Ha sido, sí, a nivel de departamentos, ha habido a nivel de regiones, macroregiones, de regiones, caso particular el de Canata y el de el Chaco, particularmente he participado en las comisiones para poder hacerlo y en los documentos para poder desarrollarlo. A nivel municipal, bueno, los PTDIs son los que han circulado estos últimos años. De los territorios indígenas originarios campesinos hay una historia especial. Actualmente solo existen 2 GAIOCs, bueno, una que está con algún problema que ha sido la primera, gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos, la que ha llegado y ha culminado todo su proceso y actualmente está muy bien cimentada en Raca y Pampa, en Cochabamba, y falta un tema de definición de límites especiales para que no haya, para que haya una compensación territorial al que era el otro municipio que estaba perjudicando. Y, a ver, perdón, disculpe. Y bueno, hay el otro gobierno municipal que fue muy promocionado porque ha sido el primero, es el de Charagua, ¿no? Charagua es el municipio más grande del país, territorialmente hablando, poblacionalmente no pasa lamentablemente de los 7.500 o hasta 10.000 habitantes, si más no me equivoco, en Santa Cruz.
toda la parte que tiene que es un límite con el Chaco, con el país de Paraguay, mil disculpas, y bueno, ha ido desarrollando esas circunstancias. ¿Ha habido planificación a nivel de áreas urbanas? Ha habido, principalmente las ciudades capitales han orientado su planificación a ese nivel. Ha habido planificación en cuencas, particularmente recién estoy participando en una de ellas. Ha existido planes directores que se podían delimitar como planes de planificación territorial a nivel con su enfoque, que eso vamos a ver más adelante, a nivel de cuencas, pero ya ha habido una planificación a este nivel, eso es interesante verlo. A nivel de áreas protegidas, entiendo, vuelvo a reiterarles, que existen algunos planes de manejo que siguen actualmente en uso, que se han podido desarrollar. Y estos podrían ser los oficiales. Ahora, los dinámicos que podríamos ver, que eso también he visto en el transcurso de estos años, es que existen la planificación o los escenarios de planificación, en primer lugar, más allá de que la ley lo tiene, no han sido muy bien utilizados por los gobiernos municipales principalmente, ¿no? Los distritos municipales se norman a través de las cartas orgánicas y de leyes municipales. Es interesante todo ese proceso. Se lo puede desarrollar, existen, pero por lo menos, bueno, la mayoría de las cartas orgánicas que están actualmente activas, bueno, creo que son un tema de 36 cartas orgánicas que han completado todo el proceso. Hay un tanto de unas 60 que están todavía en alguna parte del proceso, pero de las 36, muchas, y de los planteamientos que he podido leer, muchas, bueno, definen que tienen distritos municipales. Muy pocos se han animado a decir, mi municipio cuenta con 5 distritos municipales, 4 territoriales, 1 indígena, originario y campesino, y de los 4 territoriales, 2 urbanos. A eso es a lo que se quiere llegar con las normativas, ¿no? Eso sería ideal. Solamente he visto en un caso, en el caso de Paros Blancos, que ha definido que tiene Alto Beni, que ha definido que tiene 4 distritos, un distrito indígena original campesino y 3 territoriales, uno urbano, que está en función a su delimitación de radio urbano, y los otros 2, bueno, rurales, ¿no? En cierta medida de ese punto. Muy pocos, es el único caso que he podido ver semi-exitoso, porque no tienen el radio urbano aprobado de Alto Beni por las condiciones, pero por lo menos en su carta orgánica y con una ley municipal ya tienen una definición de cantidad de distritos. Es interesante, vuelvo a reiterarles. En muchas de las propuestas y de los que ya están definidas cartas orgánicas, simplemente hacen mención que hacen reconocimiento hacen reconocimiento que existen distritos municipales indígenas originarios campesinos, ¿no? No dice cuántos, y tampoco dice distritos, bueno, solamente refiere a distritos territoriales rurales, ¿no? No hay mucho de ese detalle. Ojalá y obviamente con la forma normativa que actualmente, como han visto en la ley de municipalidades, el gobierno municipal puede sancionar y puede delimitar sus unidades territoriales y por ende sus escenarios de planificación. Esos son los que deberían ser sus escenarios de planificación. El municipio debería empezar a ver sus necesidades a nivel de sus distritos. Muchas ciudades ya lo hacen. Aquí en La Paz es un muy buen ejemplo. No quiero poner el ejemplo de ciudades capitales porque, bueno, sí son más desarrolladas, sí hay un entendimiento un poquito más desarrollado de las circunstancias, pero ya sería muy poco ya sería muy, no quiero calificar de malo, pero ya sería muy malo que no lo tuvieran o no lo consideraran así, ¿no? La mayoría lo ha hecho así. Barrios, unidades vecinales, también son unas unidades de planificación, unas unidades territoriales, por ende también escenarios de planificación, si bien son dinámicas, pueden variar, pero hay que considerar unidades fisiográficas, eso sí hay conceptos territoriales y geográficos que manejamos, pero pueden cambiar en función no digo en función a un elemento, bueno, puede pasar por un tema de un evento adverso, puede ser inundaciones, pueden ser inclusive quemas masivas que pueden existir, ¿no? Puede cambiar las unidades fisiográficas, pero obviamente para planificar se pueden unir, ¿no? Que es un poco lo que se ha hecho para determinar algunas zonas de vida en algunos municipios.
Y aquí hay dos hechos que, bueno, se han dejado pasar muchos años y se siguen dejando pasar. Son tanto el tema de la salud como el tema educativo. Hay distritos de salud y distritos educativos, que a pesar de que tienen ese nombre, tal vez no hay una delimitación territorial, pero son escenarios de planificación sectorial y por ende también podrían llegar a ser territoriales y son esenciales para cada municipio y gobernación. Y eso seguramente, y espero que se plantee con la coyuntura que tenemos actualmente, que al menos los distritos y las redes de salud se territorialicen, que creo que es lo más, se ha propuesto hace varios años, particularmente con otros colegas, se ha tratado de proponer modificaciones, cambios, sí, obviamente bajo un enfoque netamente territorial, pero lamentablemente, y creo que eso es producto también de consecuencias locales y del gremio, de que no se han podido consolidar los distritos y las redes de salud bajo un concepto un poco más territorial, ¿no? Si bien existe una red de salud a nivel de una región, a nivel de su uso y de su característica de su característica de atención por los niveles de salud que tiene cada municipio, al final, discúlpeme, todo llega a las ciudades capitales. Y en el caso de Pando, lamentablemente, llega la mayoría a Ribera Alta. O sea, no hay un buen enfoque territorial para la salud, por ejemplo, ¿no? Ojalá se trabaje a futuro en este tema y se pueda desarrollar un mejor esquema territorial de la salud en función a, bueno, pues a las propuestas que se puedan dar. En el tema educativo, lo mismo, ¿no? Creo que el tema de la salud y el tema de la educación tiene mucho por desarrollar como escenario de planificación. Bueno, hasta ahí definiríamos un poco lo que son los escenarios, ¿no? O sea, son todas las unidades territoriales que puedan concebirse y son los escenarios sobre los cuales se puede aplicar los instrumentos de planificación y los esquemas de planificación, como también las herramientas de planificación, ¿no? Todo lo que podamos concebir dentro del marco de la planificación territorial integral del desarrollo. Creo que eso está explicado. Hemos explicado que es la planificación territorial integral para el desarrollo se puede aplicar en estas unidades. Particularmente por territoriales, algunas sí se han aplicado bien. Hay ejemplos, hay desarrollos, se puede dar, ¿no? Y planteamos, podría haber sido una exposición netamente de la anterior como netamente de esta, pero he pedido hacerlo los dos, un poquito largo, sí. ¿Por qué? Porque estos enfoques también están en función de los escenarios. Y estos enfoques se han ido desarrollando igual en el tiempo. Es como que han surgido en algunos casos y en otros casos se han dado porque tenían que dar, ¿no? ¿Qué son los enfoques? Es precisamente qué voy a priorizar en mi planificación territorial. Hay un enfoque de priorización que se puede dar en función ya al desarrollo territorial de cada una de estas entidades territoriales autónomas, sean departamentos o sean municipios, sean entre medios regiones o sean a la misma par de los municipios, sean las indígenas comunitarias de origen. Pero ha surgido un tema muy interesante estos años, ¿no? Y ahí es en donde entramos a un enfoque que, bueno, este es el inicial. La planificación integral conlleva los enfoques de sistemas de vida, cambio climático y gestión de riesgo. Estos enfoques están en la ley, estos enfoques están para desarrollarse en los lineamientos metodológicos. Hay los instrumentos ahí, y valga las circunstancias, si bien en el PTDI o en el PGTC te dice cómo calcular un sistema de vida, te dice cómo ver algunos aspectos del cambio climático, cómo ver el tema de gestión de riesgos. El tema de gestión de riesgos sí está muy relacionado a lo que he hablado en la ley. No habría mucho margen de interpretación ahí. Pero en lo que es cambio climático y sistemas de vida, si bien hay una valoración y si bien hay un estudio, no se delimitan a una sola forma de valorar ni a una sola forma de caracterizar el cambio climático ni de valorar los sistemas de vida. Hay muchos ejemplos muy interesantes en Cochabamba, en Chuquisaca, que no los podemos resumir un poquito largos, de cómo han hecho el cálculo del triángulo de valoración y de equilibrio de gestión de sistemas de vida, muy interesantes, que han tomado los tres mismas aristas, pero dentro de su lectura para llegar a la cuantificación,
de esos 3 parámetros, para hacer esta valoración, han tomado muchos aspectos locales mucho más importantes para ellos. De eso se trata este nivel de planificación, ¿no? De que sea integral, pero también de que sea particular en el tema de cada entidad territorial autónoma, que sea diferente. Ahí es en donde vienen los enfoques, ¿no? Y en el tema de cambio climático, bueno, hay estudios regionales y estudios departamentales que han podido usar los municipios. No he visto particularmente estudios de cambio climático a escala municipal, que eso conlleva datos a esa escala. No es un tema de interpolación, necesito datos a esa escala. No lo he visto, creo que no hay. Pero bueno, hay intentos interesantes vamos a decirlo así, de escritorio que son válidos también para esta evaluación. Estos son los enfoques. Pero bueno, estos enfoques iniciales, ¿qué características lleva? ¿No? Es que estos enfoques cuentan con normativa vigente y aplicada a cada entidad territorial autónoma bajo las condiciones legales ya preestablecidas, ¿no? Es lo que les comentaba. Tienen un tema normativo y se ha incluido en la planificación porque está en un tema normativo. ¿Cuáles son sus principales unidades territoriales? Son los departamentos, los municipios y los territorios indígenas originarios campesinos. Aquí tal vez me faltaría un tema de las regiones, pero por un tema de ejemplificación específica, ¿a qué me voy con esto? Que se haya hecho una prueba de error, no solamente generar documentos, como les comentaba, sí he estado participando en generación de documentos, pero con información muy secundaria. Hay que trabajar a un nivel de registros regionales muy interesante para realmente tener un sistema de saneamiento, un sistema de recojo, pero a esa escala. No solamente con datos de las alcaldías, ¿no? Es un dato inicial perfecto, pero ya empezar a tener un registro de eso es lo que realmente tiene que servir a una región, ¿no? Pues no lo puse aquí como unidades principales. Las acciones que se han priorizado al final, que con este enfoque se han podido establecer, son los planes de mitigación, los reconocimientos y características de áreas de riesgo y de degradación, y la gestión de programas de resistencia ante la PMT. Muchos de los PTDIs han servido como base para hacer, para inclusive justificar de hacer estudios de resiliencia al cambio climático para la producción con diferentes especialidades, vamos a decir así, para que pueda desarrollarse, ¿no? Hay algunos ejemplos que he podido tomar que sí han podido realizar un muy buen enfoque, como les decía, del gobierno departamental de Potosí, el gobierno municipal de Sucre y el gobierno municipal de La Paz en sus PTDIs, ¿no? Que han podido tener un enfoque desarrollado de este punto. ¿A qué me iba con el ejemplo de evaluación? Es el tema de Sucre, ¿no? Sucre ha tomado en cuenta muy bien el tema de la evaluación del triángulo, pero no se ha limitado solamente a los patrones de caracterización que tiene la normativa, ¿no? Técnica, sino que tenía otros, ¿no? Y muy interesante. Luego tenemos Luego tenemos ya otro tipo de enfoques, y esto es un tema interesante que tenemos que es la esencia también de esta presentación. Ha habido planificación territorial de desarrollo integral o planificación territorial integral para el desarrollo con enfoque de recursos hídricos. ¿Bajo qué características? Que se basa en la identificación y caracterización de los recursos hídricos o características hidrográficas fluviales, además de priorizar el reconocimiento de fuentes hídricas y estratégicas, ¿no? Esa es la característica principal de este enfoque, que se han ido netamente a las fuentes de agua, ¿no? Se han ido netamente a las fuentes de agua para poder identificar o valorar mejor su recurso, ¿no? Se han tenido un buen enfoque y lo han planteado en su PTD, inclusive han planteado que tiene un enfoque de recursos hídricos por la seguridad que necesita nuestro municipio, nuestro departamento, ¿no? ¿Para qué? Sea para el consumo o sea para la producción. Las principales unidades territoriales que han tomado en cuenta esto se han tomado a nivel de cuencas, han ido estrategias importantes a nivel departamental, municipal y transfronterizas a nivel central del Estado. Es interesante y agradable encontrar, digamos, por ejemplo, el plan maestro de la cuenca del Lauca, sí, no me acuerdo, que es con frontera con Chile, que tiene un buen patrón de desarrollo de la cuenca con todos los estudios necesarios, ¿no? Para poder desarrollarlos. Luego, bueno, las acciones priorizadas que
precisamente bajo este enfoque se ha priorizado los proyectos en sus planes territoriales de desarrollo integral, han sido estudios de gestión de recursos hídricos. O sea, el enfoque ha servido ¿para qué? Para que se priorice en la ejecución de esos 5 años esos tipos de proyectos, ¿no? Estas acciones. Estos municipios que más abajo están de ejemplos han priorizado estudios de gestión de recursos hídricos, han priorizado los planes de manejo integral de cuencas y han priorizado la caracterización de hidrosión hídrica y afectación climática en función al recurso hídrico. Han tenido ese enfoque principal, tal vez han tenido uno o dos más, como todos, ¿no? Obviamente algunos tienen pobreza, otros tienen otros temas, pero han tenido un enfoque tan bueno de recursos hídricos, del tanto la información como el desarrollo mismo, que les ha logrado ayudar a priorizar precisamente estas acciones que les comento, estas 3 que están resumidas. Y como ejemplo ha sido el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, el Gobierno Municipal de Tarija, de Cochabamba, de Santa Cruz, de Camiri, de Arbieto, de Popó, de Copacabana y de Entre Ríos, Bulo Bulo, este está en Cochabamba, ¿no? Vuelvo a reiterarles, más o menos, tanto estas entidades territoriales autónomas han logrado tener un buen enfoque de información, le han dado esa priorización y han podido rescatar esas acciones para desarrollar en estos 5 años. Les ha ayudado este enfoque para priorizar sus proyectos, ¿no? Luego tenemos otro enfoque, ¿no? Que es el enfoque de gestión de bosques y recursos forestales. Esto es interesante porque se basa en el aprovechamiento y gestión de los bosques en los diferentes tipos, en sus diferentes tipos, ¿no? Sean amazónicos o del Chaco en el país. Es interesante poder haber visto que las principales unidades territoriales que han podido desarrollar este enfoque han sido, sí, las macrorregiones, las cuencas, los municipios y algunas áreas protegidas, ¿no? Vuelvo a reiterar, de las áreas protegidas, bajo el ejemplo de los antiguos, de las antiguas, o de sus antiguos, perdón, planes estratégicos, de sus planes de desarrollo estratégicos que tenían cada área protegida, ¿no? Esto también, porque algunos seguían hasta el año 2018 o 2019 activos, ¿no? Las acciones que han podido priorizar en función a tener este enfoque ha sido la aplicación de planes de gestión integral forestal, que eso tiene su propia metodología desarrollada por la Dirección General de Gestión Forestal y, bueno, mucho más parte del Viceministerio de Medio Ambiente, que también tiene un largo, muy largo. Aplicar el control y supervisión de los planes operativos anuales forestales, esto con una visión por el tema de competencias, no con una función de fiscalización económica, sino de fiscalización ambiental, ¿no? No tienen normativas desarrolladas para hacer las multas ambientales, pero sí, digamos, para poder denunciar ante la entidad competente, que es la ABT, al tipos de deforestaciones o mala aplicación de planes de uso forestal, ¿no? Operativos anuales forestales, pero a nivel de cada municipio, inclusive alguna gobernación también. Y los planes de producción maderables y no maderables. Es interesante ver que en tanto los bosques, tanto de la región amazónica como de la región del Chaco, están empezando a priorizar el uso y el aprovechamiento sustentable de su recurso maderero, ¿no? De su recurso forestal, perdón, ¿no? Esto para actividades madereras o para actividades de frutos específicos como, digamos, el majo y el azaí. El azaí, si ustedes han escuchado, es una fruta que está empezando a hacer un boom en el tema europeo y en el tema en Norteamérica y en Europa, que serían fácilmente aprovechables, al igual que el majo, ¿no? Con sus aprovechamientos cosméticos que actualmente hay en el país, pero siempre ha sido con un tema muy de línea baja. Pero estos municipios, tanto también en otras áreas protegidas, han podido establecer con este enfoque precisamente priorizar estas acciones, ¿no? Así como es el BENI, el gobierno el gobierno departamental del BENI ha priorizado este tema, este enfoque. Bueno, el área protegida y territorio del Parque del Tignis también, el área protegida y Parque Nacional Nuerquén, la macrorregión de la Amazonía, la macrorregión del Chaco, el gobierno autónomo municipal de Villamontes, de Ixiamas, de El Sena en Pando, de Reyes en Beni, Puerto Rico también en Pando, de Palos Blancos aquí en La Paz, y lo que les comentaba, el gobierno autónomo indígena original campesino de Charagua.
ha tenido una complicación normativa que ahorita no está ejerciendo tanto su autonomía, pero que en su PGTC, en su Plan de Gestión Territorial Comunitaria, tiene un enfoque de bosques. Es muy interesante eso también, ¿no? Otro enfoque que se ha podido ver es el enfoque de género. Esto ha sido esto es una tendencia no solamente regional, mundial, sino a veces hasta muy conceptual y teórica. Muchos lo han dicho, ¿no? Pero en el marco de la actual planificación y del plan que se existe actualmente de desarrollo económico social, que se estableció entre 2016 y 2020, ha sido mucho más fácil identificar las acciones para poderle dar mucha más presencia a este enfoque. Y se basa en la inclusión y participación principalmente activa de la mujer en la gobernanza territorial. Esto a través de ACOBOL. ACOBOL ha generado muchas sesiones de charla y de desarrollo de esta temática para la planificación territorial, que es ACOBOL, perdón, es la Asociación de Concejalas de Bolivia, ¿no? Concejalas y representantes asambleístas mujeres del país, al final, ¿no? Ellas han generado muchos espacios de discusión y también han generado algunos documentos técnicos básicos, pero que ya le dan este enfoque y sobre los cuales, bueno, más allá de ese impulso que existe por ese sector, se han podido ver ejemplos como el gobierno departamental de Tarija, el de Chuquisaca, así como el gobierno municipal de La Paz y de Cochabamba, que un poco con un enfoque ya con las leyes que existen, le han podido priorizar qué acciones. La gestión de programas de prevención de violencia de género, mucho más, el desarrollo de normativa y priorización de cada departamento y municipio en la participación de la mujer y la asistencia directa a población vulnerable. A veces no tener un registro de esa población vulnerable es muy complicado para poder elaborar políticas, si no es municipales, mucho peor nacionales, ¿no? Hay registros muy incipientes, ¿no? Y que los municipios, al menos, y estos departamentos que están como ejemplo, están empezando a desarrollar mucho más a detalle para poder tener mucha más capacidad en este tema. Y bueno, aquí hay un enfoque que tal vez vamos a discutir en algún momento específicamente, es el enfoque de la salud. Muy pocos sabrán, y bueno, que si bien se basa en la priorización de acciones en la red de salud de primer y segundo nivel, que es lo que corresponde a los gobiernos municipales y departamentales, bueno, si bien el tercer nivel también depende del departamento, pero muy pocos lo tienen. Este es un enfoque que inclusive está normado. Ha sido mi sorpresa, lamentablemente, en mis estudios académicos y en mi poca experiencia profesional hasta hace unos 4 años, nunca había visto una planificación, una normativa en enfoque de salud. El Ministerio de Salud, con su Dirección de Gestión Social y Gestión de la Salud, social y territorial, cuentan con una metodología para poder realizar una planificación de salud con enfoque territorial, e inclusive al revés, la salud con enfoque territorial. Así que un poco he tomado eso, hemos hecho algunos, en una consultoría que estaba ahí, hemos hecho algunos ejemplos, hemos podido trabajar con algunos municipios locales, pero no se ha logrado terminar ese proceso, ¿no? De poder hacer la compatibilización entre su planificación de salud como con su planificación territorial. Pero existe, hay un enfoque y a pesar de ello, quienes más le han dado un enfoque más allá de esta normativa y de este proceso que existe, ha sido el gobierno departamental de Tarija y el municipio de Tarija, son los que más avanzados en educación y salud están y principalmente le han dado este enfoque, tanto el gobierno municipal de Santa Cruz como el de La Paz y el de la región del Chaco. En algunos puntos de la región del Chaco está establecidas redes y centros de salud comunales muy específicas con este enfoque de salud, para que la salud sea lo primero en esa región, aparte de la educación. Eso es uno de los estámenes que tiene la región del Chaco en sus accionarios. Y bueno, también tenemos un enfoque de desarrollo local, que lo he podido desarrollar en 2 puntos, son principales que he podido rescatar por lo que existe. El enfoque de desarrollo natural, ese enfoque de desarrollo local, pero con un ámbito específico que es el turismo, que se basa en la dinámica del turismo para el beneficio local y no local. Es que me voy con esto, ¿no? El local en el aspecto del centro poblado, del municipio,
como también de sus comunidades o de su centro urbano, ¿no? Las principales unidades territoriales para esto son los departamentos, municipios o una región. Tanto el gobierno departamental de Potosí como los de Uyuni, Copacabana, San Ignacio de Chiquito, Rurrenabaque, Coroico, Tarija, Sucre, Potosí, Tiahuanaco y La Paz, tal vez sí tradicionalmente turísticos como conocemos, sí le han dado este enfoque. Sí han podido priorizar acciones, programas y proyectos que estén priorizados y tengan una consistencia en estos 5 años de que dure su planificación en el desarrollo de actividades culturales, en la declaración de patrimonios o lograr declaraciones de patrimonios locales y nacionales, financiamiento de programas de desarrollo cultural, tanto con el nivel central como con financiamiento externo, y con centros de cultura y deporte, ¿no? Eso es lo que han logrado muchos de estos municipios, más allá de que podamos conocer que son tradicionalmente turísticos, sí le han dado este enfoque en su PTDI. ¿Para qué? Para que prioricen esas actividades y justifique que tanto su ejecutivo como su consejo se enfoquen mucho en su planificación a este nivel, ¿no? Y en su PTDI también. Y empiezan a tener información a ese nivel también. Es interesante ver cómo de aquí, pero en estos 5 años, cómo ya han podido recabar todo eso. Habría que, tal vez con algunas cosas positivas y otras negativas. Otro enfoque de desarrollo local es a nivel de desarrollo local, con este enfoque de desarrollo local a nivel de fronteras, ¿no? Que son los municipios que tienen características fronterizas, ¿no? Como Oruro, Soracachi, Cobija, Yacuiba, Huaqui, Puerto Quijarro, la cuenca del río Madera, como la cuenca del río Lauca, el gobierno de Guayana-Berín y también el departamento de Oruro, ¿no? En las cuales han establecido y priorizado ¿qué? Han establecido y priorizado las zonas francas y tributos especiales, políticas, o por lo menos, aparte de lo que ya establecer, zonas francas y tributos especiales, en cierta medida de que el gobierno municipal o departamental recaude algo más de plata, perdón. También políticas tributarias especiales de incentivo, ¿no? De incentivo no solamente no a las importaciones, ojo, porque es una política nacional, sino al acopio inclusive, ¿no? Al acopio en el sentido de que establecer zonas industriales, a establecer zonas comerciales o parques industriales, parques comerciales, y poder ahí establecer, ¿no? Algunos flujos. La protección de los recursos hídricos y sus estudios como prioridad en el caso de las cuencas y del departamento y de algunos de los departamentos también. Y las políticas de ocupación social y territorial de asentamientos migratorios. Esto en el marco de esto ¿por qué está priorizado? Porque está, si bien no es competencia ni municipal ni departamental, sí están colocados que les preocupa mucho la migración. Si bien es un tema cultural que se va amalgamando las culturas dentro de cada una de las regiones o de las áreas, hay un hecho ahí que necesita ser regulado por el establecido. ¿Y en qué sentido? En el sentido de no generar guetos o no generar áreas específicas, por ejemplo, en Yacuiba, de que vivan solamente argentinos, sino tal vez establecer una política tributaria de ocupación social y territorial un poco más detallada. ¿A qué me refiero? ¿No? Acceso a cierto tipo de usos, limitancia sí en acceso de tierras, el tema de la doble nacionalidad, que sea viceversa en algunos casos, ¿no? Que piden derechos de un lado, pero del otro no nos dan. Hay temas ahí circunstanciales que con este enfoque de frontera, muchos de estos municipios han planteado estos temas. Tal vez hay otros que son más importantes han surgido más importantes como salud, educación, típicos, pero es importante tener este enfoque para ellos porque es su problemática y es cómo quieren desarrollar, cómo quieren solucionar. Y eso en el tiempo hay que evaluarlos como tales, ¿no? Y bueno, hasta ahí serían los enfoques que he podido recabar y desarrollar en este tiempo, que he podido ver que se están desarrollando, que tal vez hay que seguir incentivando, sea desde una política nacional, desde una política departamental o regional, y poder ir desarrollando estos enfoques y poder establecer mucho más profunda la planificación territorial. Falta mucho, obviamente, ¿no? Y hay algunas ideas de enfoques que tal vez hay que desarrollar aparte de todo esto, ¿no?
si bien hay empezaría con el tema regional, hay que desarrollar mucho más el enfoque regional. Hay que establecer que, como los ejemplos que acabamos de ver, ¿no? O bueno, perdón, los ejemplos que les comenté. Si bien La Paz, Santa Cruz y Cochabamba son los que están tendiendo, Cochabamba ya lo tiene, tienden a tienden a desarrollar ya sus características de planificación o sus enfoques ya en esos contextos. Hay otras regiones en el país, aparte del Chaco. Hay otras regiones que están identificadas o regiones que se pueden crear por una necesidad municipal, por unas necesidades municipales dentro de un departamento. El mismo departamento de Santa Cruz ha hecho una buena planificación regional, pero no la ha desarrollado todavía. Son 8 regiones que es el departamento de Santa Cruz ha podido establecer en planes de ordenamiento y planes de desarrollo a nivel de estas regiones que tienen, ¿no? A nivel de algunos departamentos también se puede hacer, pero hay que profundizar eso. En los enfoques, por ejemplo, de movilidad urbana, hay mucho ahí por desarrollar con el tema de poder establecer ya patrones como los que tenemos en estas áreas o regiones metropolitanas, pero poderle dar un enfoque a esta región y un enfoque a cada uno de estos municipios en este tema, así también como el de ciudades inteligentes a nivel de los departamentos, ¿no? Capitales o ciudades intermedias que pueden existir, así como un enfoque un poco más desarrollado, o más que desarrollado, actualizado de las áreas protegidas, como les decía. Se ha quedado en lo que se tenía, hay que seguir desarrollando eso, ¿no? Hay que actualizarlo. Y detallar mucho más el desarrollo local. Seguramente ahí me he quedado corto con solamente poner dos partes de lo que es un enfoque de desarrollo local. Hay muchas más experiencias, seguramente que hay que sistematizarlas y hay que estudiarlas más, porque esto es un tema de estudio. Analizar sus planificaciones y ver quiénes han dado más prioridad a qué y en dónde, y eso es interesante de desarrollar. Bueno, esto como ideas vuelvo a reiterarle para seguir viendo más adelante otros enfoques, ¿no? Como una recomendación en general, y esto no está descrito, no está escrito, solamente a nivel, es considerar los escenarios y los enfoques como puntos de desarrollo conceptual, teórico, académico y también práctico totalmente en los próximos meses, en los próximos años y principalmente si las circunstancias se dan y las normas se tendrían que aplicar, estaríamos en un proceso de planificación al mismo nivel que el 2016, el 2021, ¿no? Bueno, sabemos todas las coyunturas en las que estamos, pero si se tiene que aplicar las normativas actuales, modificarlas o derogarlas o abrogarlas, no sé si sería retroceder o retroceder a nivel general o en algún punto, bueno, pues hay que tomar, no creo que se haga, así que esperamos que se mantenga un poco, esperamos, porque digo, en un grupo de profesionales conjuntos, que vemos que esto ha funcionado en una gran parte del país, hay que admitir, hay cosas que no, pero que se puede mejorar, ¿no? Y este es el proceso de planificación, no se hace en 1 año, en 2 años, en 3 años, ¿no? Ni en 5 años. Se puede establecer muchos cimientos, y se han establecido muchos cimientos en estos 5 años, pero se pretende o se ha pretendido con esas leyes que tanto los escenarios como los enfoques se desarrollen en los próximos 20 años, ¿no? ¿Qué es lo que debería ser qué es lo que debería durar la ley en el marco conceptual y teórico si es que no existen otras tendencias u otras formas de ver las circunstancias, ¿no? Territoriales, que en el mundo creo que no. Es una amalgama que ha ido enfocándose en cada país, ¿no? Y bueno, pues tener estos conceptos y poderlos desarrollar va a ser muy interesante en el próximo ciclo de planificación, que son los próximos 5 años. Hay que ver, estamos en un proceso electoral, veremos el enfoque de quien entre al gobierno, el enfoque que va a tener y tiene que tener una visión a mediano plazo de estos próximos 5 años. Y si no, bueno, pues, teniendo ese enfoque, ya veremos
cómo los demás estados subnacionales, la parte subnacional, se acomoda a esa visión, ¿no? Pero estas coyunturas van a seguir y es interesante desarrollarlas, ¿no? Principalmente los escenarios y establecerlos bien, los escenarios territoriales, los escenarios de planificación y los enfoques, crear tal vez unos nuevos, sí es bueno, pero los que ya existen serían fortalecerlos para que no se pierdan en el tiempo, ¿no? Y poder llegar a una buena estructuración territorial, no uniforme, no lineal como otros conceptos u otras teorías existen, que se han aplicado en el país que no han funcionado, eso hay que decirlo, eso lo digo con toda la claridad y con las disculpas a quien tal vez no le parezca la opinión, no han funcionado. Esto está empezando a funcionar, ha funcionado bien en muchas regiones, en muchos lugares, pero como todo, no es de la noche a la mañana y en planificación, un día no son 5 años, ni una semana es 10 años, ¿no? En planificación son décadas que se van a ver precisamente de respuesta a todo lo que se ha planteado en este tiempo. Seguramente las consecuencias, vamos a decirlo así, se van a ver en el largo plazo. Con eso les agradezco y bueno, creo que me extendí un poquito más de lo que debería y les agradezco. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias, estimado Telmo, gracias por tu brillante exposición. Creo que es un gran aporte para cada uno de nosotros de conocer este tema de la planificación y todo lo expuesto. Entonces, vamos a pasar a la... Bueno, no tenemos estado atentos, revisando, no tenemos preguntas, ya está muy clara la exposición. Entonces, bueno, o si es que alguien todavía quiere hacer alguna consulta, puede escribirla en el chat, ¿no? Bueno, yo creo que estamos completos con el tema. Nuevamente agradecer a la audiencia, agradecer por esa participación. Realmente como Colegio de Ingenieros de Geógrafos, esa es nuestra filosofía, nuestra visión, trabajar a nombre de nuestro colegio, y hemos visto que estás haciendo una exposición bastante apegada a nuestra filosofía. Bueno, muchísimas gracias a todos entonces, gracias Telmo y muy buenas noches a la respetable audiencia. Gracias. Gracias, ingeniero, y gracias a todos. Buenas noches.